poder de Dios porque ni pensaba que iba a poder levantar ni nada porque me atacaba a matarme. Y ciertamente uno cuando siente otra cosa y cuando cuenta nomás otra cosa, porque cuando escucha nada más tiene que pasar esa experiencia. Y toda la noche digo que en mi sueño me atacaba y no podía ni respirar, después no podía ni moverme de él, ya me atacaba demasiado, me quiere matar. Y imagínate, hasta esta mañana me estaba luchando eso, pero gracias al Señor, el poder de Dios, para experimentar el poder de Dios, porque yo lo que he pasado, yo sé el poder de Dios, y así el Señor trata conmigo, para que me vea, me haga ver el poder de Dios, que existe el poder de Dios. Entonces, gracias al Señor, que hoy ya puedo otra vez dar la palabra con ustedes, puedo compartir esta palabra, pero Satanás está enfurecido conmigo, quiere sacarme la vida, pero dice la palabra de Dios, sórdida es la muerte en victoria. Ya Cristo cuando murió en la cruz, ya destruyó, sórdida quiere decir destruido, ya está la muerte. Aunque me quiere mostrar, aunque me quiere matar, ya no puede, pero muestra también que la hechicera que me está haciendo, está a lo último también, la última fuerza está usando por mí para matarme, pero no puede, porque no va a ser más poderoso la hechicería que el poder de Dios. La cruz de Cristo tiene poder. Y vamos a ver en Deuteronomio 7, por eso es lindo entender la palabra de Dios y experimentar para que tenga vida, porque a veces teórica nada más y no entendemos el poder de Dios. Cuando pasamos, cuando experimentamos el poder de Satanás y cuando nos humillamos, ahí vemos la victoria, ahí podemos comprender poco a poco. Por eso dice la palabra, lo que no entendemos todavía no podemos nosotros, dice, opinar nada. Por ejemplo, el jueves yo hablé del murmuración, esa que nosotros murmuramos, no queremos el perdón de nuestro hermano. Nosotros es muy rápido, hay mucha maldad, Dios, que miramos mucho pecado ajeno. Y nosotros que tenemos que saber, hay muchos que malentendieron, cree que yo apoyo el pecado. No es por eso que le tenemos que apoyar el pecado, sino tenemos que tener experiencia para que podamos, Dios, que dar la reprensión con amor, no con maldad. Queremos destruir directamente a todo lo que trae el Señor. Vemos nosotros cuando se fue en la aldea de Samaritano, enseguida los discípulos dice, quiere que mandemos fuego, quiere que mandemos y matemos todo, y le dice, no sabe qué espíritu soy yo vine para salvar, para perdonar, no para destruir, dice. Entonces ese se va en la área que no es que por eso se tiene que hacer todo lo que quiere acá, se va a ir instruyendo por el pecado para que se destruya, pero también muestra aquello que hay mucha maldad, ira, no quiere perdonar a ninguno, mire y murmura, cree que estamos apoyando todo el pecado y no quiere perdonar ninguno. Entonces, para cada área hay una palabra, y todavía hay gente hay hermanos que no llega todavía en un entendimiento y confunde la palabra y se enoja. Y hermano que se confundió totalmente y tenía mucha maldad, ira contra lo que está, vio que mal en el pecado, quiere hacer su justicia, directamente quiere, vio que hacer, vio que entregar en la justicia humana, quiere, vio a su manera, como Pedro cortar la oreja, su arma carnal, justicia propia. Entonces, no es así la cosa de Dios, por eso nos va instruyendo a nosotros, que también aquello que un poquito está más crecido por la misericordia del Señor, para que pueda también comprender a lo que el Señor trae, Dios, que para ir le da a otro, ya conoce la palabra, se fue,
vuelve otra vez porque el Señor le da como el hijo pródigo, vuelve arrepentido. Y el Señor le da otra oportunidad, pero el hijo mayor se enojó porque le hace fiesta, porque es perdonado. Y así por nuestra maldad, y a veces entendemos mal la predicación por falta de nuestro conocimiento. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata en cada área, cada vez que se está tratando? ¿De qué pecado se está tratando? Pero opinamos muy rápido y nos enojamos y empezamos a creer que nosotros podemos manejar mejor, que el predicador no ve nada, que el predicador no sirve, que vos vas a manejar mejor. Queremos tomar el lugar del predicador enseguida y nos enojamos. Y vemos acá, dice también, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrará para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, y la haya derrotado, la destruirá de todo, no hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia, no emparentará con ella, no dará tus hijas a los hijos, ni tomará a su hija para su hijo, porque desviará a su hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenas, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, su altares destruiréis, y quebraréis su estatuto, de su estatua, y destruiréis su imagen de acera, y quemará su escultura en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Está ahí nomás la palabra de Dios, y vamos a ver lo que el Señor nos da a nosotros de acá. Vemos nosotros acá los descendientes de Cam, hijo de Noé, que descubrió la desnudez de Noé. Encontramos en Génesis 10, y estos son los descendientes, formó en Canaán su territorio ahí, y Canaán nosotros sabemos que era la tierra prometida, que ahí prometió naturalmente a los judíos que va a tomar, que es figura de Cristo, pero había ahí gigantes, que era figura de Satanás. Los 7 naciones acá representan la fuerza total de Satanás. ¿Y qué es la fuerza total de Satanás? No es nuestro pecado la incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, contención a la palabra, no te toca la palabra. La fuerza total del enemigo se va a manifestar para que no escuche la palabra y no entienda. Pida perdón al Señor. Entonces estas naciones son los gigantes, que nosotros por nuestra incredulidad, imposible para nosotros escuchar y que te toque esta palabra. Pero si escuchar la palabra y pedir perdón, esa fuerza total del enemigo es la incredulidad. Que vos no crees, no te toca esta palabra, no te interesa. Crees que nunca va a cambiar tu vida, cree más a Satanás, que es más poderoso que Dios. Estos son los descendientes de Cam, que es figura de Satanás, que es la fuerza total del enemigo, que es la incredulidad. No crees, no te toca esta palabra, y no pedir perdón, lamentar.
empezaba a decir, ¿por qué no me cambia? Y pedía al Señor, Señor, perdóname porque no creo, no me toca la palabra. Porque el Señor va a cambiar escuchando la palabra. La fe viene por el oír de la palabra y pedir, reconocer que esa fuerza total del enemigo, que es la incredulidad, no te deja escuchar la palabra, contender, no está de acuerdo a la palabra, toma como palabra de hombre, no entendés cuando te habla Dios. Muchas veces, yo que creo que el predicador está, Dios dice lo que quiere acá, porque no entiende la manera del Señor. Esa es la incredulidad. Está hablando el predicador y cree que el predicador está predicando a él. Cree que el predicador está hablando. Cristo usa instrumentos para hablar. Y nosotros sabemos que, como encontramos en Hebreo, vamos a ir un poquito también, que creo que hoy va a tocar nuestra hermana Rosa de eso, en Hebreo, vamos a ir un poquito. En Hebreo 9, siete, dice acá, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Primero el sacerdote acá vemos que ofrece el sacrificio por su pecado primero. Escuchen bien, porque muchos creen que el que está acá parado y está dando la palabra no tiene pecado, quiere ver perfecto. Mira el pecado del instrumento. Y el sacerdote, siendo sacerdote, para ministrar antes la palabra de Dios, para mostrar, para ministrar la sangre de Cristo para otro, él primero sacrificaba para el animal, él primero derramaba sangre, porque es imperfecto, que es humano, se reconoce que es humano. Desde el principio nos enseñó así. ¿Y por qué ignoran, chicos? Siéntese y vamos a escuchar la palabra. Siéntese, chicos. Vamos a escuchar la palabra. No hable a mamá y a papá. Jonathan, a sentarse. Vamos a escuchar la palabra. No hable a mamá y a papá. Y vemos acá, muchos creen que porque está parado, Jesús es el imperfecto. Y dice la palabra de Dios, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Somos pecadores, pero el Señor usa ese instrumento sucio, limpia. Por eso Dios que dice que el sacerdote, es muy importante esta palabra, que porque muchos se equivocan. Entienda bien, quiere que el instrumento no tenga pecado, dé visión del pecado del instrumento. Y empieza, ¿qué me va a decir este? Si está lleno de pecado. ¿Y cómo no va a ver el instrumento también es pecador? Como dice, Elías era lleno de debilidad, dice. Lleno de pecado, de pasiones, dice. Y oró fervientemente. Y escuchó al Señor su oración. Y Pablo también dice, aunque andaba en la carne, le dice, los corintios miraban su pecado y no le quería tomar como instrumento. Pero Pablo reconocía, dice, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Se humillaba y ya otra vez el Señor le usaba. Tiene pecado, no va a haber un varón perfecto. Si ustedes buscan hombres sin pecado que predique, nadie va a predicar a ti. Esa es una incredulidad a la palabra. No conoce la palabra. Acá el sacerdote, desde el principio para ministrar él mismo, él primero se
sacrificaba animal. ¿Qué era el sacrificio de animal? ¿No era el sacrificio de Cristo? Que mostraba ahí que en el sacrificio de Cristo va a haber perdón de pecado. Ese es el sacrificio de Dios, es un corazón contrito y humillado. Y ahora antes mataba animal para reconocer su pecado, que hombre está lleno de debilidad el sacerdote. Y por eso es necesario conocer la palabra, pida perdón de esa incredulidad. Y se divague de mente que no puede entender esta palabra, esa incredulidad, que quiere buscar perfección en el instrumento. No va a encontrar perfección en el instrumento. Y el sacerdote primero hacía, ¿por qué hace el sacrificio el sacerdote si no tenía pecado? Por su pecado. Porque sabía que todos los hombres tienen pecado. Y el Señor viene a unirse con el pecado de nosotros. También cuando Él murió en la cruz, se fue sobre su carne para destruir nuestro pecado. Y así también nosotros tenemos que el Señor lo que quiere es que reconozcamos nada más nuestro pecado. El sacrificio de Dios, un corazón contrito y humillado. Y vemos desde el sacerdote, y Pablo también dice, no que sea perfecto, dice, sino continuó, si logro, dice, en Filipenses 3. Él no dice que ya era perfecto en la fe, gozo, para alegría. No va a encontrar varón perfecto. Si usted está viendo el pecado del instrumento acá, quiere un varón perfecto, mire a Cristo, Cristo es el perfecto, no el hombre. Somos administradores por misericordia, por el perdón de Él nada más cada día. Nos perdona nuestro pecado. Por eso es necesario conocer bien, mirar pecado del instrumento, querer que el instrumento sea perfecto según su estatura. Trabaja el instrumento. Algunos tienen más pecado y otros menos, porque ya ha trabajado más por su pecado, ha reconocido más. Y un tiempo el Señor le va a ir llevando así trabajando. Y entonces así, y lo que ha trabajado más de su pecado, tiene más entendimiento ya es más libre. Pero no busque hombre perfecto. Hasta el sacerdote hacía el sacrificio por su pecado. Y que Dios, que Pablo también dice, no que sea perfecto, dice, sino continuó. Dice, aunque andamos en la carne, dice también Corintios, 2 Corintios 10, 3 por ahí, pero no militamos según la carne. Nuestra alma es poderosa para destrucción de fortaleza. Ese Pablo que usa esa palabra de la cruz, nuestra alma de la cruz es poderoso, te va a destruir todo. Ese pensamiento de querer mirar y del pecado del instrumento, esa es la fortaleza que quiere destruir de ti. Querer encontrar a hombre perfecto que te hable de la palabra. Esa incredulidad, presten atención, se ve que no tiene esa incredulidad, cualquier cosa, su mente está en otra cosa. Deja que los niños hagan lo que quieren ahí, pero no preste atención, porque eso es lo que a la mayoría de la iglesia está trayendo más pecado, porque mira, el instrumento quiere que sea perfecto, y el instrumento es humano. Hay otros según su estatura, hay otros que más pecado todavía es muy visible, pero ya el Señor está usando porque Él ve más allá, que se va a arrepentir o le está dando oportunidad. Pero nuestra tendencia es de querer por nuestra incredulidad la palabra. En parte nomás creemos la palabra y en parte no creemos. Muchas veces falta de escuchar la palabra y otro porque no se limpia de mirar pecado ajeno, y esa incredulidad la palabra, en parte cree la palabra y en parte no, porque al mirar pecado del instrumento
está ahí, no está creyendo esa parte de la palabra. Porque Pablo dice, no que sea perfecto, sino continuo si logro. Él continuaba humillándose. No hay perfecto todavía. Vamos a ir perfeccionando cada día más cuanto más nos humillamos. Poco a poco. Cuando empieza el instrumento está lleno de pecado, lleno de incredulidad, lleno de enojo, ira. A uno está reprendiendo y se enoja cuando reprende. Mira el pecado de los niños. No quiere sobrellevar ni un pecado de los niños. Cree justicia propia, cree que es mejor que otro. Y no quiere perdonar que nos falle los niños. Y acá no va a venir gente buena. Va a venir lo peor. Como dije el otro día, va a venir prostituta. Va a venir hombre drogadito, hombre que lleno de pasión, ladrones, como el otro día vimos también, como el publicano no era ladrón, y el Señor Jesús comía con ellos, pero no para apoyar su pecado. Ahí le estaba, con amor, le tiene lástima, y le estaba mostrando que su pecado de incredulidad es de ladrón. Ahí le estaba diciendo, le estaba mostrando cómo Satanás le gobernaba. Con la mujer prostituta no comía en la mesa y murmuraban los fariseos. Hay mucho espíritu de fariseísmo, querer mirar pecado de lo nuevo, y también aquellos hijos pródigos que se ha ido de la casa de Dios y vuelve arrepentido. El hijo que está acá se cree mayor, tiene justicia propia, cree que no va el Señor no tiene misericordia de él, le hace banquete, y así ese espíritu está lleno en nosotros, como el hijo mayor que vemos los fariseos mismos, era eso. Y ese espíritu hay todo en nosotros. No queremos que sea perdonado nuestro hermano, no quiere que le dé oportunidad. Queremos que arrancar enseguida de la iglesia, como dice, arranquemos esta cizaña. Tú no has sembrado trigo, le dice, buena semilla, le dice, sí, el Señor siembra buena semilla, pero trae mala semilla primero. Somos hijos del diablo primero, y así nos trae a nosotros para reconocer nuestro pecado, para ser testigos, y otros para transformar su vida, para ser siervo de Dios. No se equivoque más, empiece a jugar esa justicia propia, crueldad, maldad con las almas. Ese espíritu de maldad queremos que sea perfecto acá. No queremos tolerar el pecado de nadie. No estoy apoyando pecado. Acá viene el Señor, le trae para mostrarle su pecado, para que se humille. Le está dando oportunidad. No sabe de qué espíritu soy, dice. Yo vengo para perdonar, dice. No para destruirle, dice, a los discípulos. Y si los discípulos tenían ese espíritu, que yo no voy a tener, usted no va a tener. No es el mismo demonio que está en ellos, está en nosotros. Y está escrito para nuestra enseñanza. No por eso vamos a ejercer acá. El Señor trae lo peor, como a ustedes y a mí me ha traído así lo peor. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Yo por qué vine a buscar al Señor? Porque era lo más peor. ¿Ustedes por qué vienen? Era lo más peor, y no se olvida tan rápido, que como ustedes eran, y el Señor da tiempo a ustedes para que sea transformado, y ahora que entiende un poco la palabra se justifica y cree que es mejor que otro y ya no quiere soportar a nadie. Hay esa crueldad, maldad, y quiere nada más. Yo que destruir a lo que viene acá, empieza a murmurar. Por eso dice, no un neófito. Quiere el Señor que conozca la palabra del Señor. Y acá vemos nosotros en Deuteronomio, dice, que el Señor ha entregado a nosotros. Esta dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual
entrará para tomarla. Y el Señor nos introduce a nosotros para entrar en la tierra. ¿Y qué es la tierra? No es Cristo, no es fe, gozo, paz, alegría por medio de la palabra. Te habla y por primera vez entraste cuando pediste, reconociste que sos pecador por la incredulidad. Te está introduciendo en la tierra de la fe, en la tierra del amor, y está en tu tierra que el Señor te ha entregado, o está lleno de maldad, ira, justicia propia en la tierra a través de la provincia lejana, a donde estaba el hijo pródigo. ¿O está, cómo está nuestra condición? El Señor te ha introducido en la tierra, dice, cuanto Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en cual entrará a tomarla. ¿Está tomando esa fe, ese amor? ¿Está destruyendo esa murmuración, esa crueldad, maldad, mirar pecado del instrumento? ¿Está Dios que es la mira de fe en ti o está la mira de Satanás? ¿En qué tierra está tu mente? ¿Tu pensamiento en qué tierra? ¿Te gusta este mensaje o no te gusta? ¿Te está aburriendo o te está cansando? ¿En qué tierra está tu mente? Está lleno de cansancio, de desinterés. Tu mente, ¿en qué tierra? Tu pensamiento, ¿en qué tierra está? ¿En tierra de Satanás o tierra de Cristo? Tierra de incredulidad, cansancio, desinterés. A la palabra no te gusta, divague de mente, contención, no está de acuerdo a la palabra usted. Esa es la tierra, provincia lejana, a donde se fue el hijo pródigo y ahí vino arrepentido. ¿Y cómo está cada uno? Puede estar acá por misericordia del Señor, pero está escuchando esta palabra, ¿te gusta? Porque tenemos dos creaciones. Tenemos que nada más, sí, Señor. Mi mente, Señor, está más, Señor, en la provincia lejana, en la tierra que tú hiciste templar. En Mateo 27, 53, más o menos 52, 53 está. Dice que Él hizo templar la tierra. ¿Y qué era esa tierra? En que tú habitas tu mente, la incredulidad, tenía otros dioses. ¿Te gustan las pasiones? Esa es la tierra en que habita tu mente. ¿Te gusta yugo desiguales? ¿Te gusta música del mundo? ¿Te gusta todavía los vicios? ¿Te gusta ser Dios que ladrón? ¿Querer Dios que solo? Ese espíritu te gusta. ¿En qué tierra? El Señor lo hizo templar esa tierra cuando Él murió en la cruz. Y el Señor así quiere que le haga templar a Satanás. Quiere que pida perdón en este momento. Señor, hay mucha incredulidad en mí, mezcla de pecado. Estoy todavía, mi mente está más en la otra tierra que tú hiciste templar. Hay dos tierras. Hay la tierra de fe, gozo, paz, alegría. Tiene que habitar tu mente, tu pensamiento. Te tiene que gustar esta palabra, pero nos gusta porque tenemos las dos creaciones y habitamos más en la tierra satánica, de incredulidad, rechazo a la palabra, contención a la palabra. No estamos de acuerdo a la palabra. ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Te toca esta palabra? ¿Cómo está tu mente? ¿O cansancio? ¿Desinterés total? Esa es la tierra de Satanás. Ese fue destruido en la cruz del Calvario. Y acá el Señor dice que ya te entregó la tierra que es la vida de Él, para poseerla. Quiere que posea esa fe, gozo, paz, alegría. Pero ¿a dónde se posee? Por medio de la cruz, por medio de pedir perdón, de declarar tu vieja creación. En este momento mi mente, Señor, está totalmente lejos de ti. No me gusta, no me toca esa palabra. Te tiene que gustar esa palabra. Tiene que estar de acuerdo a la palabra, pero solamente si pedir perdón, porque ese no va a extrañar, porque Satanás viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Quiere devorar la fe, gozo, paz, alegría. Quiere devorar esta palabra. No quiere que escuche la palabra, porque en la palabra está la vida de Cristo. Está tu tierra, que a ti te pertenece. Cristo, cuando murió en la cruz,
Chicos, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Vamos a escuchar. No saque afuera, Luciano. Bueno. Y entonces, vamos a escuchar la palabra. Los chicos tienen que estar quietitos. Jonathan y Natanael, ustedes ya son grandes y tienen que escuchar la palabra de Dios. Ese pecado que vos interrumpís, Satanás te está usando para interrumpir a tu mamá y a tu papá y a todos, yo para que no escuche la palabra. Pero vamos a pedir, tenemos que por eso orar mucho por los chicos. Tenemos que instruir para que cuando está acá, todos los niños estén tranquilos. Y tenemos que pedir Dios por los niños. Hoy estaba Dios que Lemuel estaba ahí, ya sabemos todos, sabe que es el más terrible de todos, porque es un espíritu que sabemos que no es, pobre criatura, no le podemos ir a darle, a pegarle, nada más. Tenemos que humillar nosotros primero, humillar, que se tiene que declarar su padre y su madre, es así. Entonces, a veces vio que si no es su uno, es otro. Entonces, es nuestra imagen, nuestro hijo. Entonces, estaba pidiendo por él, porque no quedaba quieto, lloraba, no le dejaba orar a su madre. Y me preocupaba, porque si esa condición se cría esta criatura, ciertamente muestra que es el pecado de su padre primeramente. Parte será también el pecado de su madre, pero el pecado de su padre muestra el Señor. Por eso esta criatura está así. Y así también ustedes, es por nuestro pecado. Si no es el pecado de su madre, cada uno se tiene que humillar nomás. Porque de su padre y su madre tiene que humillar. Reconocer que tus hijos, como vos no querés escuchar la palabra, tu hijo no se deja escuchar la palabra. Le usa Satanás y se va por aquí, por allá, porque vos también tu mente está divagando, no te interesa la palabra, sos rebelde y no te está humillando tener ese interés totalmente a la palabra y sos rebelde. Por eso tenemos que humillarnos. Esa rebeldía es incredulidad, que no queremos escuchar nuestro hijo, nuestra imagen. Y veía que Lemuel no dejaba ni un momento escuchar a su madre. Y me daba pena porque estos chicos así van a sufrir. Y por culpa del pecado de la madre o el padre. Nosotros sabemos que, otra vez se sujeta otra vez, si uno que sea buscamos, si el Señor otra vez busca a Dios que otra vez aplaca ese espíritu a nuestro hijo, a nuestra hija. Porque somos rebeldes y sin incredulidad es la rebelión, desinterés, no estamos de acuerdo a la reprensión, enojo ir a la reprensión y no vemos mismo el pecado de nuestro hijo. ¿Qué perjuicio traemos a nuestro hijo? Ayer ya nos estaba dando a nosotros la palabra y cada momento viene. Y no crea que ustedes no quieren limpiarse, no quieren el perdón de Dios. Si usted no quiere el perdón de Dios, no crea que tus hijos también va a salir bien. Vos estás entregando al mismo diablo tus hijos. Y acá el Señor dice a nosotros, mira lo que dice. En el 7 mismo, dice, en el 7:3, y no emparentará con ella. No dará sus hijos a los hijos a su hijo, y no tomará a su hija a su hijo, porque desviará a tus hijos en pos de mí, y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruiré pronto. Vemos acá, que por ejemplo nosotros no es solamente le vamos a hacer, vio que alianza, teniendo casamiento, teniendo novio, sino también entregamos ya a nuestro hijo por nuestra dureza, por nuestra incredulidad. Tenemos esa incredulidad, no queremos escuchar la palabra, nos enojamos contra la reprensión, ni conocemos la voz de Dios,
Y entonces es por nuestra rebeldía mismo, nuestro hijo es nuestra imagen. No dará, vos estás entregando sin vos no te humilláis, sin incredulidad, de ese enojo, ira. Vos crees que se quede quieto tu hijo y vos, tu mente está divagando lleno de enojo, ira, lleno de incredulidad, lleno de cansancio, desinterés a la palabra. Enojo, ira provoca por su hijo. No exaperéis a nuestro hijo, dice también. Cuando con enojo, ira, no. Por eso ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, el Señor quiere. Pero eso vamos a llegar por escuchar la palabra y humillándose, declarando esa incredulidad, es imposible que Dios te va a hacer llegar a ese espíritu que todo lo puede, todo lo soporta. Sí, pero si ustedes ya se están humillando, reconocer esa maldad, ira que hay en ustedes, que está provocando a su hijo, cuanto más provoca ese maldad, ira está entregando a su hijo, no dará a su hijo, dice, y a su hija, a los hijos de los hombres, no dará en esa tendencia, en ese pecado. Porque si nosotros estamos entregando a nuestro hijo, si nosotros nos destruimos de nosotros esa incredulidad, ese enojo, ira, desinterés a la palabra, y provocamos ira, la corrección es con amor, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, pero para eso necesita la palabra y limpieza, para que nos provoquen la ira sobre nuestro hijo, porque estamos entregando así a nuestro hijo. Por eso veo que y estamos llenos de pecados. Otro entrega en pasiones, en asesinato a su hija y a su hijo, de andar en la calle, porque vos andás en la calle, te gusta la prostitución, sexo. Entrega a su hija y a su hijo. Y al no humillar, no puede, Dios está entregando a Satanás mismo. Y dice, primeramente, tenemos que nosotros, dice en Deuteronomio 6:6, que nosotros primero tenemos que recibir la corrección. ¿Y cómo recibimos? A través de reconocer nuestra vieja creación, que tenemos dos naturalezas, esa ira que hay, para provocar con enojo, ira, queremos corregir a nuestros hijos, y está entregando más a Satanás así. ¿Cómo querés, si vos te entregás a Satanás, quieres que tu hijo sea bueno, que busque a Dios, que cambie tu hijo, que te deje escuchar la palabra, si vos tampoco no querés escuchar la palabra? Tu hijo, lo que refleja nuestra imagen, porque nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios. Hay mucha incredulidad, hay mucho desinterés, ni conocer la voz de Dios. ¿Y ellos cómo quieren que conozcan? Vos le estás entregando a tus hijos al pecado, porque vos no querés escuchar, porque vos no te interesa la palabra y no pedís perdón, no te toca contender contra la palabra, ni conocer cómo usan el instrumento acá que Dios te habla. ¿Crees que es voz de hombre? ¿Cómo querés que tus hijas y tus hijos te salga bien? Les quiere exigir, pero vos nada. Esa palabra a mí siempre, cuando yo empecé, veo que viene, cuando ya estaba desanimado, quería ya otra vez el camino del Señor dejar. Me acuerdo que siempre algún pastor le hacía, veo que me daba la predicación, que si tu hijo, ¿cómo querés que tus hijos salgan bien si vos tampoco no te querés humillarte, no querés limpiarte, no querés reconocerme que nadie es su pecado, depravaciones de sexo? ¿Cómo querés que no salga tu hijo, tu hija, destruido su hogar, concubinato, si vos también te gusta eso fuera del matrimonio o antes del matrimonio? Otro lleno de ira, de maldad, mezquina en su pecado, se enoja por la reprensión. ¿Y cómo quiere que su hijo reciba la reprensión, su hija, si vos no querés? Hay enojo, ira por la reprensión. Eso me acuerdo que es la misericordia del Señor cuando yo empecé. Siempre el Señor le daba a los pastores. Y ahí me tocaba
la predicación. Y eso otra vez, ahí me humillaba otra vez, porque yo sabía que si yo no busco al Señor, no me humillo, ¿cómo pretendo que mis hijas y mi hijo busquen? ¿Cómo voy a pretender que se humille mi hija y mi hijo? Siempre nuestra tendencia, queremos que nuestra hija y nuestros hijos sean perfectos, pero nosotros hagamos lo que queremos. Pero eso no, pues no es así, no dice la palabra así. No dice así la palabra. Y dice acá, no dará, dice, en el 7:3, y no emparentará con ella. No dará a tus hijos, dice, no dará a tus hijas a su hijo, ni tomará a su hija para los hijos. Escuche bien, muchos no saben la separación, aún no puede tener novio impío los jóvenes, no puede apoyar los padres. Novio cristiano tiene que ser, pero ese a su debido tiempo el Señor le va a dar. Tiene que humillarse mucho los jóvenes que va a descenso de pasión, añoranza por su novio. Mirad, Dios por los impíos, mujeres, novio impío, que no tiene a Cristo, la luz con la tiniebla no puede. Y el padre y la madre le apoyan porque tiene dinero, porque es bueno. Justamente el otro día un hermano le digo, no, a tu hija ya reveló el Señor que tiene un novio acá, para su marido acá. No, dice, si ese muchacho es muy bueno, dice. ¿Cómo? Dice, es muy bueno, después es muy bueno, pero no tiene a Cristo. Después apareció acá en la puerta con un coche por ese codicia, avaricia, a las cosas terrenales. Y también me pide, yo voy a contar para avergonzar a Satanás, porque Hernán tenía plata, yo quería que se case con Karina, y me pidió cuenta del Señor, y no me avergüenzo para decir, estoy avergonzando el pecado a Satanás, si cuento mi pecado, confesado la ofensa de uno a otro, y él vio que empezó cuando era impío, también se convirtió todo, pero yo codiciaba lo que tenía dinero, lo que tenía todo, le codiciaba, entonces para mí era bueno, para mí era todo, le convenía a mi hija, ya era el futuro de ella para mí, pero siendo que la palabra dice que nosotros no tenemos que dar a nuestras hijas a los hijos de los hombres. Y muchos dicen, no, va a traer, como me dice este hermano, se va a convertir. No dice así la palabra, que el Señor te va a proveer cuando fuere tiempo. Un hijo de Dios no va a decir, es torcer la palabra, voy a traer que se convierta. ¿Quién sabe que si va a convertirse o no? Del yugo desigual y mucha destrucción después viene. Y dice, no dará tus hijos a los hijos de los hombres. Escuchen bien, jóvenes y padres, porque a mí me ha pasado, y hasta ahora mi hija, esa consecuencia de rebeldía, me pide hasta ahora el Señor el apoyo de pecado por la codicia, avaricia del dinero, y de ahí yo entregué a mi hija, ya quería que se case, quería que ande de novio con él, y hasta ahora el sufrimiento. Hasta ahora hermano está acá, se convirtió por misericordia, pero hermano está acá. Es el sufrimiento, pero era por mi pecado, porque yo entregué. Esto claramente yo que digo a ustedes, porque a veces queremos tapar demasiado nuestro pecado y después no entendemos. Tiene que ser ese pecado vivo mío, y viene la destrucción de mi hija. Y después ella tampoco no se humilla. ¿Y cómo voy a querer que se humille? Si yo no me humillo, ese apoyo de pecado, esa unión del yugo desiguales, ese codicia, avaricia del dinero que se lleva a unirse con lo que Dios no está preparado para vos. Por eso ten cuidado de su pecado. Mucha codicia, avaricia, creemos porque es bueno. Si no tiene a Cristo no es luz.
no darás a los hijos de los hombres tus hijas, y tus hijos no haya apoyo de pecado. ¿Y cómo no va a haber apoyo de pecado? Solamente humíllese de esa incredulidad a la palabra para tener temor, y esa codicia, avaricia de su dinero, porque tiene coche bueno, porque tiene mucho dinero y porque Dios que te agrada, no tendrá misericordia de él, dice, acá dice, del pecado. De su alma tiene que tener misericordia, pero de su pecado no, porque ellos son hijos del diablo todavía. Dice acá, dice acá en el 2, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, y la haya derrotado, la destruirá de todo. Del todo, dice, no hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia. Misericordia quiere decir, porque es bueno, le tenemos lástima, porque veo que viene y te hace un regalo, porque es bueno, va a sacar algún beneficio, y ya codiciar ese regalo, ya codiciar porque tiene plata, porque es bueno. Pero acá dice, no tendrá misericordia de ese pecado que está en él, porque Satanás le está usando, viene como ángel de luz, pero después va a venir la destrucción de tu familia. Y no dará, dice, tus hijas ni tus hijos a los hijos de los hombres, que viene a ser lo impío. ¿Cómo está cada uno? ¿No está apoyando alguno el pecado de su hija, de su hijo? A mí también me pidió, voy a contar otro testimonio más de mí, porque yo para qué voy a hablar de otro. Si yo como hombre fracasé, David anduvo con Betsabé y mató a su marido Urías, y después se arrepintió y el Señor le tuvo como buen, dice, como mi siervo David, no hay otro. Y le dio el trono a su hijo. ¿Y por qué yo no voy a yo no voy a pecar? Yo no soy perfecto, soy hombre. ¿Y cuánto pecado es Dios que he cometido? Y ahora voy a contar a ustedes, para que ustedes Dios que tengan en cuenta eso. Acá viene a Jessica antes del casamiento. Apoyé el pecado, le tengo misericordia. Jessica ya está embarazada y quiero que se case mi hijo con ella. Y apoyé. Apoyé. Nunca sabe nadie, pero ahora cuento para que ustedes sepan. Ese no es vergüenza. Estoy desmascarando a Satanás como me engañó. Y hasta ahora me pide cuenta. Por eso veo que si yo no apoyaba ese pecado, tenía que ver que ellos, su matrimonio perfectamente se iba a llevar bien. Pero ahora el matrimonio de ellos también está luchando Satanás para destruir. ¿Pero por qué? Porque apoyé, de ahí viene el pecado que el Señor me pide cuenta. Y después ellos también se tienen que humillar aparte de mí, que yo aparte que de mi pecado yo me humillo, ellos se tienen que humillar de ese concubinato, ensució la casa de Dios antes del casamiento. Y ustedes, para que tomen los jóvenes ese ejemplo, va a venir mucho castigo a nosotros después. Mucho castigo, destruye después matrimonio. Y después se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué mala suerte? No hay, dice, maldición que viene solo. Y apoyé, y ellos se tienen que humillar también de ese espíritu de pasión, sexo antes del matrimonio. Entonces así todo se tiene que ir humillando si ha cometido el pecado de juventud. Dice, ¿por qué me pone en cuenta? Dice Job, mi pecado de mi juventud. Y a veces, al no tener todavía conocimiento, apoyamos. Pero igual el Señor te pide cuenta, pide. Mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Y muchas veces, al no tener conocimiento, apoyamos el pecado de nuestras hijas, de nuestros hijos. Unión con yugos desiguales. Y porque tiene dinero, por la codicia, avaricia, apoyamos, le tenemos lástima, porque
que se embarazó la mujer, porque le tenemos lástima, porque tu hijo va a ser hijo de tu hijo. No tendrá misericordia humillarse. ¿Cómo vamos a destruir? Pidiendo perdón. ¿Yo cómo voy a destruir ese pecado? Pidiendo perdón, el apoyo del pecado de ellos, la unión, porque le tenía lástima, porque ya está embarazada por el afecto a ellos. No tendrá misericordia de ese pecado. Tengo que empezar a humillar, destruir ese pecado, de apoyo de pecado. Así se hace. En la cruz, en nuestra espada, reconocer nuestra vieja creación. Todo, usted va a decir, no, pero yo no voy a mí no me va a pasar, yo no voy a permitir mi familia que se case con un impío, yo esto y esto, sí que te va a pasar. Porque a todo le pasa y después se cae, viene después el castigo y después tiene temor, porque si nos viene, después empieza a criticar, se cree fuerte, cree que no le va a pasar, se cree orgulloso porque su hija y su hija no le sale así. Humíllese ahora ya, destruya ese apoyo de pecado, ese confianza en sí mismo que tus hijas y tu hijo no va a entregar por la codicia, avaricia, no va a entregar porque no, yo si digo no, dice la palabra de Dios en Santiago, dice que ni un alma del hombre no podemos frenar nosotros no podemos frenar el pecado de nuestras hijas ni de nuestros hijos. Solamente en la cruz se puede frenar. Vos primero frenás esa incredulidad a la palabra, confianza de sí mismo, murmuración por pecado ajeno. Mirá familia ajeno que se está destruyendo porque no se humilla. A vos también te puede hacer así. Dice en Gálatas, si ve alguna falta, dice a tu hermano, considera, dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, porque es tu pecado también. Llevar, dice, sobrellevar la carga uno a otro y orar uno por otro y empiece a hablar de la palabra de Dios. Empiece a limpiarte vos primero para hablar a tus hijas. Destruir de todo, no tenga misericordia, porque es bueno, porque el hijo del diablo viene como ángel de luz para destruir a tu hija y a tu hijo. Hernán era bueno cuando andaba de novio, me acuerdo, que me llevaba en los bares, comíamos lo mejor, coma de todo. Y después cuando se casan, ahí se manifestó todo. Pero ese es para que se cumpla la escritura. Se casó ciertamente siendo ya creyente, pero ya yo a mi tía ya viene en raíz, antes de convertirse ya le permitía, por el afecto de mi hija, por la codicia, avaricia del dinero, y entonces le permitía ya que llegue acá, que ya le escuchar, no es que no va a llegar, pero para predicar nomás tiene que llegar acá. Pero yo ya me gustaba que salga con él, porque tenía mucha plata y bueno, me gustaba, no era un cualquier cosa, porque miramos mucho el dinero. Esa codicia, avaricia del dinero lleva a mucho. ¿Cuánto codicia, avaricia del dinero después de casar mismo? Ve que el hombre tiene mucha plata, le da unos pesos, a lo mejor no, ni le da mucho, le da, se va por un perfume a acostar, se va por un vestido que le compra, le da un puchito de plata, por la codicia, avaricia, y se va a rebajar y se acuesta con el hombre o con el hombre con la mujer, porque la mujer tiene mucho dinero y bueno, no le interesa vieja, ni no le interesa casada ni nada. Por la codicia del dinero se ensucia, tanto hombre y mujer, y se rebaja por un perfume, porque le compra un vestidito, le compra al hombre, vio que el otro día vio que hace poco que mostró una hermana, no voy a nombrar quién es, que le regalaba mucho, vio que remera, lo que tenía en la tienda le regalaba mucho a un hombre, su amante, y siendo casada ella y el otro también. Y entonces hay cosas que se esconda delante de Dios. Le regala y a los dos les gusta porque
el otro le regala y así le seduce. Y el otro le gusta la codicia, la ropa. Y por una ropa se está vio que destruyendo su hogar, su familia, está entregando a su hijo en la inmundicia. Y después va a querer que su hijo salga bien, su hija salga bien. Así va a ser tus hijas. Por un trapo se va a regalar. Por un dinero, por una pequeño dinero. Y aunque sea mucho, ese va a ser tu destrucción. Por eso la codicia, avaricia, dice la palabra de Dios. El amor al dinero, no es feo tener dinero, pero el amor al dinero, dice, trae mucho mal, le dice en Timoteo. No, la pobreza también es pecado, pero la codicia, deseo de medido quiere decir codicia. Y vamos a leer. Pero tenemos que humillar nada más ese deseo de medido, esta codicia. Timoteo. Primera de Timoteo 6 dice: desde 9 vamos a leer. 6, capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caerán en tentaciones, en lazos y en mucha codicia, necia y dañosa, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todo mal es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extravía de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. De la fe. Ya no cree la palabra, no hay temor, porque ama el dinero. Hay codicia al dinero, no es feo tener, te va a dar el Señor, pero tenés que humillar esa codicia, ese deseo de medida del dinero. La miseria también tenemos que humillar, porque ese también es pecado, pero no es feo tener dinero. El Señor va a mostrar si te humillas para que veas que en el Señor no hay miseria, porque la miseria también es pecado. Todo es pecado, pero el dinero te puede dar para que la gente vea que sos bendecido, porque el hombre quiere ver para creer, y para que vos vivas bien, porque necesitamos en esta tierra. Pero ese amor al dinero, ese codicia quiere decir deseo desmedido, que no te deja dormir, querés demasiado dinero, coche hermoso, quieres trabajar, y trabajar no querés venir en la iglesia, y querés enriquecerse. Ese dice, el que trae muchos dolores, extraviaron de la fe, ya no creer ya la palabra, porque ya no venís mismo en la palabra, no crees más por esa codicia que te gobierna, y al no humillarse, al no declarar que hay ese deseo. ¿Quién no quiere dinero? ¿Me puede decir? Todito queremos el dinero, porque esa es nuestra tendencia fuerte. Pero tenemos que pedir nomás perdón de eso, porque tenemos la dos naturaleza. Satanás te trae así, para extraviar de la fe, para que no crea más esta palabra, y no quiera más buscar al Señor por un trabajo, o para tener alguna cosa. Vio que un trabajo en la casa de hechiceros trabajan, se hace, vio que vende droga para tener dinero, no le importa con tal de ganar el dinero. Ese vio que, y nosotros nos humillamos de eso, y dejamos el camino del Señor por el dinero, extravía de la fe, ya no creemos la palabra de la cruz, que hay bendiciones espirituales, todos vendrán por añadidura, dice. Nos dicen así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos vendrán por añadidura. ¿Y cómo buscamos? Escuchando la palabra y pidiendo perdón. Ese reino de la fe cree que Dios te va a proveer, te va a hacer rendir lo poco que vos ganás. No hay necesidad que sea esclavo de hombre, no hay necesidad que te meta en un lugar a donde hay hechicero, hay droga, hay Dios que prostitución, exceso, trabajar. Las mujeres como en el copetín, y entrega a los hombres y trabaja por dinero. No, eso humíllese, esa codicia, avaricia del dinero.
y se extravía de la fe. Se va y se entrega por un poco de dinero, por la codicia, y se rebaja, y después viene el ay. Y entonces vemos acá, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrará para tomarla. El Señor ya ha entregado cuando Él murió en la cruz, entregó a todos los hombres, y todo lo que aceptamos ya tomamos esa tierra que es Cristo. Dos tierras hay. Tierra, que estamos diciendo hoy, tierra de Satanás, que Él le hizo templar la tierra en Mateo 27, 52, 53, que hizo templar esa tierra, que es la incredulidad, la maldad, la codicia, el amor al dinero, pasiones, droga, de todo nuestro pecado. Esa es la tierra donde habita nuestra mente, ahí piensa y piensa y piensa, porque nuestra alma, lo que ahí es la función del alma en nuestra mente, nuestro pensamiento, y no puede escuchar esa palabra, no le interesa esa palabra. Tiene que humillarse de eso. Por la codicia se extravía de la fe. Y dice, la destruirá de todo que haya entrado delante de ti. Muchas naciones, dice, que haya echado delante de ti. El Señor ya echó delante de nosotros esa incredulidad que tenemos, y no tenemos temor, y hay codicia, avaricia, hay sexo, hay vicio, hay de todo, una vida destruida, y ya destruyó ese espíritu satánico. Esas son las 7 naciones, la fuerza total del enemigo, como maneja nuestra mente, en codicia, avaricia, divague de mente, incredulidad a la palabra, no está de acuerdo a la palabra, afecto por nuestro hijo, esa es la fuerza del enemigo. Ese es lo que el Señor ya ha entregado en tu mano para destruir, no para otra vez mantener en tu vida, que te gobierne otra vez tu mente. Y dice acá, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores, dice, que más poderoso que tú. Rebeca, cuando se quedó embarazada, dice, se peleaba Esaú, mostró primero como hijo y después como nación, y preguntó a Dios por qué le pasa esto. Le dice, hay 2 naciones en tu seno, le dice, hay 2 naciones en tu mente, por eso te pasa. Hay en nosotros incredulidad, rechazo a la palabra, querer escuchar un rato y otro rato no queremos escuchar. Hay 2 naciones, y tener que echar esas naciones perfectamente a través de escuchar la palabra y pedir perdón de esas pasiones perfectamente, de esa incredulidad, contención a la palabra, mirar pecado del instrumento. Esa es la potencia de Satanás, y ese tiene que echar de ti. Ya el Señor ha entregado en nuestras manos, ya ha entregado la cruz, el perdón de Él. Él ya ha destruido a Satanás y te entregó en tu mano para que tú destruyas como cuerpo de Cristo. Tenés que pelear, como dice la palabra de Dios, que Él dice, ya dice que fuiste llamado, dice, pelea la buena batalla de la fe. Si vos no peleas, ¿cómo peleamos? ¿Cómo peleó el Señor Jesús en la cruz? Humillándose en nuestro lugar, y nosotros somos hombres. ¿Por qué no querés pelear contra Satanás? ¿Por qué no te querés humillar? ¿No querés declarar tu vieja creación? Hay mezquindad de pecado, enojo e ira cuando te reprende. Esa es la fuerza de Satanás, esas 7 naciones. ¿Qué era? Vemos nosotros, esto era tendencia de la generación de los cananeos de Cam, hijo de Noé, de ahí ya venía principal. Y acá vemos, dice, naciones más poderosas que tú, dice.
porque es más poderosa que nosotros, porque son poderes potestades. Satanás tiene poder sin Cristo. Nosotros solo Cristo puede destruir. Si vos escuchás la palabra y te humillás, reconocer que hay yugos desiguales, apoyo del pecado de la codicia, apoyo del pecado de tus hijas, de tus hijos, permitir todo lo que quiere que haga en la casa. Quiere que eche, dice, no tendrá misericordia, no tenga misericordia de ese pecado. Señor, perdóname, esa compasión diabólica que tengo a lo impío, porque es bueno, porque te viene el impío cuando no se casa todavía, tanto mujer y el hombre, es buenita. Él viene como ángel de luz, te ofrece todo, vamos a ser felices, aun cuando casamos. Nosotros decimos que prometemos que vamos a ser fieles hasta la muerte, nos dice así. En la buena y la mala nos dice el juez a nosotros, y nosotros decimos sí, pero esto de labio nada más. Después viene el problema y viene la pelea, a ver si falta dinero en la casa, y viene ya la pelea. Este vago, cuando no limpia la mujer es vaga, y no limpia la mujer la casa, ya empieza la contención. O tiene otro hombre y otra mujer, ya no puede mirar por su mujer el hombre, y ya viene y de que viene a desear su pecado, su maldad, ira, porque no puede mirar. ¿Cómo va a amar más a su mujer? Es un inútil, es muy mala su mujer, y su hijo viene a maltratar al hombre. Y la mujer, ¿qué pasa? Cuando tiene otro hombre, o cuando ya está saliendo del camino del Señor, ya es un principio malo, empieza a quejar, mi marido es un vago, ya no le quiere, le tiene asco, rechazo, ya viene a quejar a todo el mundo, no me trae dinero, ese es un vago. El Señor le quiere dar un ministerio a su marido, y no, ella quiere que vaya a trabajar, porque es un vago. Él tiene a nosotros que tiene que mantener a su hijo, acá me tiene que traer a mí dinero, impone contra el ministerio de su marido y cree que está bien así. ¿Y qué le va a querer? ¿Le va a querer más a su marido? Hay codicia, avaricia del dinero. Ay, Dios, que ya mira a otro hombre. Y el hombre así también. Y viene a pelear. La mujer también pelea. No hay cosa que le viene bien. Ya no puede aguantar a su hijo, no puede aguantar a su marido. Y empieza a pelear. Y esas son las naciones que tiene que echar totalmente. Está hablando yo que a los jovencitos que todavía no se casan, y también a los que son casadas. Y así viene Satanás. Ese es el poder de Satanás. Y no tendrá misericordia, porque el Señor te entregó para echar todo a esas naciones, a esos pecados que hay en ti, que ya no querés a tu marido, a tu mujer, ya no podés aguantarlo, lleno de nervios, ira los dos. ¿Y qué tiene que echar? Señor, perdóname, no lo puedo aguantar a mi mujer, no lo puedo aguantar a mi marido, porque Señor, por mi incredulidad no tengo temor, no puedo aguantar a mi hijo, ya lleno de ira, de nervios. Otro, por afecto le malcría. Hay mucho pecado que tiene que echar de nosotros. Otro por afecto, no quiere que le toque nada, que no, y aún al último de todo, dice, corrija a nuestro hijo, pero no saperé, dice. En la corrección natural está, pero con amor tiene que ser. Con amor, si amas a tu hijo, tienes que humillar de esa maldad, ira y ese afecto para corregir en su lugar. No apoyar todo lo que quiera que haga, destruya toda la casa. Y también veo que hay la maldad, ira. Los dos puntos no tienen que ir más allá. Exaperéis. No vayas a echar tu ira por tus hijos, porque voy a andar con mujeres por ahí, o con hombres por ahí, pero en todo en su lugar. Por eso tenemos que limpiarnos, para hacer todo en su lugar. Otro por afecto, se enoja y pelea y quiere con su fuerza, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Si vos te humillás, dice,
afecto, ese enojo, ira, y dejar a tu hijo hacer lo que quiere, de malcriar, eso también es pecado. Todo lo que tenemos que, si Satanás hace cuando nosotros nos limpiamos, por eso es necesario conocer la palabra para que cada manifestación de Satanás podemos discernir. Algunos dirán, pero pues esto es todo pecado. ¿Todo pecado? Sí, es todo pecado. Todo lo que viene de Satanás es pecado, ofensa a Dios. Todo es pecado. Tu pensamiento gobierna a Satanás y es pecado cuando no te humillas y no escuchas la palabra. Pedí al Señor, no me gusta la palabra, no estoy de acuerdo. Algunos quieren enseñar mismo a Cristo y dice, como los discípulos, vemos nosotros, que dice, quiere que traigamos, dice, echemos fuego, dice. Y también el fariseo, que dice, si eres profeta, dice, en Lucas 7, si eres profeta, dice, conocería, dice, qué clase de mujer es esta. Queremos enseñar mismo a Cristo y creemos que sabemos más que Cristo y no estamos de acuerdo a la palabra. Hay mucha incredulidad y conocemos la voz de Dios. Si yo hago, voy a ser mejor. Enseñorear de la obra del Señor. Y dice, no enseñoreando de la grey de Dios, dice, sino con ánimo pronto, humillándose, con ese amor que todo lo puede, todo lo sufre. En eso el Señor a cada uno quiere hacer llegar. Y entonces, dice acá, vamos a leer un poco el 2 y el 3, del Deuteronomio 7, 2 y 3. De Jehová tu Dios la haya entregado, dice, delante de ti, y la haya derrotado, la destruirá de todo, no hará con ella alianza, ni tendrá de ella misericordia. La destruirá de todo tu pecado. ¿Cómo va a destruir a Satanás? Y sin incredulidad que tener contención, mezcla de pecado, pasiones, sexo, que enojo, ira por que te reprende, que ese pecado, ese afecto, te enojas, chicos. Dice la palabra de Dios, la destruirá de todo ese afecto, ese enojo, ira que echa por tus hijos, esas pasiones, prostituciones, depravaciones que hay en ti, la destruirá de todo. No dice a media nomás. Yo, bueno, cuando voy a hacer un poquitito nomás como Sansón coqueteó, le dice, los filisteos contra ti, le dice. ¿Qué le está diciendo ahí? Los filisteos hacían sacrificios de animal y humana. Encontramos jueces para que Saúl no crea la palabra de Dios y para que le tome, para que ande en el celso con Dalila y para que le hacía a Dios que los filisteos hechicería para que él le diese su fe, y él seguía coqueteando por su incredulidad y hasta cayó en la mano de Dagón. Esa era una hechicería que hacía sacrificio ellos. Vamos a ver, Josué. Jueces. Jueces. Así también nosotros, si no creemos esta palabra, nos pedimos perdón. No escuchamos la palabra de Dios y nos pedimos perdón al Señor. Entonces va a entregar también, va a entregar la hechicería, mismo va a hacer por nosotros, porque sabemos, hay instrumentos de Satanás y hay instrumentos de Dios. Y el instrumento de Satanás es los hechiceros, que va a hacer sacrificio humano para Celso. Y cayó Sansón con Dalila y va coqueteando. Y después hasta sacó la presencia de Dios. Jueces. Dieciséis, por ahí era.
Dice 23. Y entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijo: nuestro Dios entregó en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Él dice que ofrecía sacrificio de animal, sacrificio de niños, sacrificio humano. Le hacía Dios sacrificio a su Dios, que entregue en su mano a Sansón. Y entonces Sansón, por no humillar, por no destruir esa incredulidad, no tuvo temor y sigue coqueteando con Dalila. Sigue en pasiones. Sigue, no ese nomás y después ya no voy a ir más. No le voy a ver más. Y así fue que le entregó en su mano. Y acá dice: nuestro Dios entregó en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. ¿Quién era el Dios? Puede ser Anatorea será en ese tiempo, porque Anatorea era hermana de Baal, rey de Sidonio, y Baal era dioses, después se hizo dioses, y ellos hacían culto y prostituía, con su hermano mismo andaba. Y entonces es el espíritu de Celso, ese tu Dios te entrega, por cuanto no cree la palabra y no te humilla de esa pasión, es Celso. Y entonces el Dios de los filisteos, el Dios de los hechiceros, te va a entregar en su mano y va a andar en Celso de depravaciones, y ahí te va a sacar tu ojo lápiz. Ya no va a creer a Dios. Y ahí va a venir la muerte prematura, puede venir la muerte, vio que no sentimos la presencia de Dios, y también puede venir la muerte natural. Porque Satanás tiene su Dios, lo impío tiene su Dios, tiene también Satanás tiene su instrumento. En estos tiempos vemos nosotros, se hacía sacrificio antes mismo, y ahora vemos nosotros sacrificio de sapo, sacrificio de perro y de gato, sacrificio de hasta muestre con semen de caballo, semen de todo se hace. Para el Celso, atadura con semen, menstruaciones congénitos, puerqueza hace, ni queremos, dice, aún tenemos vergüenza para pronunciar lo que ellos hacen. Por eso muchos no tienen, vio que hasta qué punto, hasta aún le puede dar en la comida. Esa puerqueza le bautiza el cerebro de animal y humana con ese semen de caballo, semen de perro, y de perro de humano, asado con matriz humana y con matriz de perro y gato, para Celso. El Señor muestra para que ustedes tienen conocimiento, pero eso ya, si leemos la escritura, encontramos en Reyes 23, 5. Ese Aná también hablaba de Aná. Segunda de Reyes 23. Vemos Josías acá 23, 7, nomás vamos a leer. Dice: además derribó a los lugares de prostitución idolátrica. Prostitución idolátrica. ¿Usted se cree que la prostitución viene nomás porque sí le gusta? Porque no creíste mala palabra y no te humillaste de esa incredulidad y no tuviste perdón, no tuviste temor, y ahí te dice el Celso, y después viene la prostitución. Josías acá derribó, dice, de la casa de Dios, en la casa de Dios mismo, los hijos de Dios mismo practicaba prostitución idolátrica. Ahora viene a ser la confacida, Aymaya, Afrodita, Pernecum, espíritu de, como dice ese otro, con semen que se hace es con espíritu de Mesabet. Todo ese espíritu es para sexo. Espíritu de prostitución, idolatría. Por eso los hombres y mujeres no se conforman con su mujer solo, y los jóvenes no se conforman con un solo novio. Quieren estar
aquí por allá, y ese no es la prostitución. No se conforma con un solo hombre, un solo novio. Y acá dice que Josías derribó, y ahora el Señor quiere derribar de nuestra alma. Pida ese espíritu de incredulidad, de prostitución, de sexo que tiene, que no se conforma o no quiere más a su marido y quiere otro marido. No hay segundo casamiento, el Dios que unió no separe el hombre. No diga yo voy a dejar a mi marido y voy a tener uno solo porque nos amamos. Ese no es así, esa es prostitución. Será llamada adúltera si se une con otro hombre, con otra mujer, dice la palabra. Si está con otro hombre, con otra mujer, aunque no tenga a tu marido o a tu mujer, será llamado adúltera. Prostitución. Y acá dice, en el 7, idolátrica, que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Acera, Aná, Atoré, Acera, son 3 mujeres hermanas de Baal, diosas de los cananeos, que ellos hacían prostitución ahí en el mismo reunión de ellos, en el mismo culto. Ahora los hechiceros en la iglesia de Umbanda, Quimbanda, no hacen también prostitución, los homosexuales, los hombres lesbianas, las mujeres lesbianas, ahí se hacen todos. Y a nuestro hijo escuchamos el otro día lo que vino un hermano acá, pobrecito, me contó que un hombre grande, un militar, dice que vio que le violó cuando tenía 7, 8 años y quedó re mal. Y así a veces a nuestros hijos varones mismos tenemos que tener mucho cuidado de mandar en casa ajena, porque cuando le agarran no es porque es malo la persona, en un momento puede agarrar. Dice, vimos la palabra de Dios no teniendo confianza en los hombres, maldito el hombre que confía en el hombre porque tiene naturaleza vieja y en un momento podemos hacer. Y dice que le violó cuando tenía 7, 8 años a ese varoncito. Y nosotros a veces creemos que el varón, largamos todo, anda en la calle y creemos que no tiene peligro. Y la nena también así, la nena también, cuánto nena se escucha que es violada, tiene que tener cuidado por su nena. Como yo conté un día que mi propia tía vio que me acostaba con mi pie y era más grande que yo y me toqueteaba toda la noche. Y nosotros a veces ni creemos, parece normal, parece buena y todo. No sabemos lo que nosotros hacen nuestros hijos y nuestras hijas, y a veces con su propia tía, tío. Veo que hay depravaciones y si nuestra tendencia tenga cuidado de eso, que vamos a ignorar, todo tiene depravación, tiene sexo y tiene que humillarse mucho los jóvenes, los grandes, los chicos. Es contar otro, no es para avergonzar a nadie ni hablar chisme. Una vez, acá yo estaba ahí en la ventana mirando a los chicos. Se apretaba, vio que varones con varones, y se agachaba y se sacaba la ropa y se chupaba la colita. Eso parece vergüenza lo que decimos, pero para que usted tenga despierte su mente, que tiene entre primos, tiene más de 3, 4 años, no tiene ese chico. No va a creer si no ve. Yo no puedo creer. Y después entre nenita chiquitita, así, a su primita le apretaba también y le besaba, ahí en la esquinita. Y toda esta cosa tiene que ver, muchas veces nos ve y cree que es todo mentira esto. Tiene que cuidar su hijo y tiene que cuidarse ustedes primero de sí mismos, humillarse de esa depravación del sexo, incredulidad que no tiene como pecado, ese espíritu de depravaciones que puede introducir por tus hijos y por tu hija y no tener capacidad para atender su hijo y su hija, porque en ti está esa depravación sexo. Bueno, gracias al Señor, vio que hasta acá la palabra, y vamos a dar a la hermana Rosa que tiene para nosotros.
Les saludo a mis hermanos con la paz del Señor. Lo que voy a compartir un poquito en Levítico, vamos a hablar un poquito de los diezmos, las ofrendas. Bien sabemos que el Señor siempre los domingos me hace pasar para esto, para hablar de los diezmos, de las ofrendas. Y como saben que estoy estudiando el libro de Levítico, y como les decía los otros días, ¿no? de cómo el Señor me está haciendo leer el libro de Levítico y me está enseñando, ¿no? Porque digo, acá por ejemplo habla de quemar la grosura, de quemar la pata, la cabeza, dice, todo eso, ¿no? Voy a leer en Levíticos 3, en el libro de Levítico, capítulo 3, versículo desde el 1 vamos a leer. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de hacerla de ganado vacuno, sea de macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El 3. Luego dice, ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y los riñones, quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hígados harán, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña. Habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato a Jehová. Si fuere de oveja, su ofrenda de sacrificio de paz hará a Jehová, macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero, su ofrenda lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá, dice, su mano sobre la cabeza de su ofrenda, después la degollará delante del tabernáculo de reunión, de los hijos de Aarón rociarán su sangre, y sobre el altar alrededor. El sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará de raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, todo lo que está sobre las entrañas, asimismo los riñones, la grosura que está sobre lo que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará arder sobre el altar vianda, es de ofrenda encendida para Jehová. Vemos acá, pareciera que esto no tiene sentido, no matar un animal, que le quiten la grosura de los intestinos, de la parte del hígado. Dice, cortará, dice, la cola, veo que el animal tiene la cola de parte de la columna, cortar y la parte de la columna es el espinazo. Y así el Señor, ¿por qué nombra esto parte por parte así? De cómo en ese tiempo se tenía que hacer, por ejemplo, Aarón y sus hijos, que el pueblo de Israel llevaba el animal para hacer el sacrificio y ponerle que ese sea el lugar donde ellos hacían el sacrificio, ¿no? Tenía que poner el animal, el hombre pecador se tenía que poner acá, y estaba el animal acá acostado, y la persona pecadora tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal, para que vean cómo Aarón con sus hijos mataba el animal, y cómo ellos tenían que sacar la sangre y después partir el animal, cortar el animal, y separar parte por parte. ¿Por qué? Porque la persona pecadora tenía que estar acá y humillarse en ese momento y reconocer que ese animal está muriendo por su pecado. Y así es con el pecado de cada uno.
Entonces el pecador se ponía acá y este Aarón tenía que cortar el animal y la persona tenía que humillarse y reconocer que si ese animal no moría, su vida tenía que desaparecer. El Señor tenía que cortar su vida de toda la tierra. Pero como ellos presentaban ese animal, el Señor aplacaba el pecado del pecador. Entonces tenían que cortar todo el animal, parte por parte, y quemar la grosura. Y esa es la confesión de cada pecado. La confesión de cada pecado. Por ejemplo, dice acá, que teníamos que cortar la parte del intestino, dice, sacar la grosura. Sacar la parte de la cola, cortar bien, dice, de la parte de la raíz de la cola y después de la parte del espinazo, que viene a ser la columna que sostiene a la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué pone esto el Señor? Nos parece que es algo que no tiene importancia, pero tiene mucho valor esta palabra cuando vamos a pedirle al Señor discernimiento de este pecado, de esta palabra que nos dé entendimiento para poder entender cada pecado para darle la ofrenda al Señor, ya sea de nuestro diezmo, ya sea de nuestra primicia, ya sea de nuestro trabajo en la casa del Señor, o ya sea para el servicio del Señor, de cada pecado. Todos los pecados, por ejemplo, que nombró la sierva, es parte de esto también. Parte de cada parte, como Aarón y los hijos de él eran el sacerdote y ellos tenían que presentar el sacrificio. Pero nosotros, ya hoy, por ejemplo, la sierva nos instruye la palabra y por medio de la palabra viene el pecado. Y ahí nosotros vamos a confesar cada pecado que se nombró. Y esa es figura de cada parte que se cortaba, que iban ellos y decían la grosura tenían que llevar y cortar y prender en el fuego hasta que se queme todo, hasta que se consuma todo. Y esa es la palabra que decía hoy, que el Señor dice que entrega el pecado y la destruirá del todo. La destruirá del todo, dice. Entonces, cuando ellos hacían la fogatita y quemaban ahí, ponían todo lo que era para quemar, hasta que se consuma totalmente, no tenía que quedar nada. Hasta ese momento tenía que estar los sacerdotes ahí, cuidando que no venga nadie y quite, sino que se consuma todo, totalmente se tenía que consumir lo que tenían que quemar. Y así nosotros totalmente tenemos que pedir perdón de esa mezquindad para la obra del Señor, de ese desinterés que tenemos, de esta crueldad que tenemos para la obra del Señor, de esa mezquindad, porque como dije el otro día, que nosotros ofrendamos al Señor, pero no pedimos perdón. Sabemos por teoría que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar, pero no pedimos perdón de esa mezquindad. Porque si decís, la palabra vino que tengo que diezmar, entonces diezmo. Pero sí, tenés que humillarte y pedir perdón de ese pecado de mezquindad, que tal vez a veces no lo sentís porque sabés que es, pero igual hay en nosotros. Entonces hay que humillarse, hay que pedir perdón, igual de todo lo que el Señor habla en este lugar. Por ejemplo, yo dije los otros días que hay que llevar las colchas para lavar. Y yo digo, y vino un hermano y me dice, vos decís así, pero vos no lo hacés. Sí, yo no lo puedo llevar una colcha de acá a mi casa a lavarlo, porque tengo que llevar en mi bolsa y no puedo llevar un paquete así. Pero hay hermanos y hermanas que están acá que lo pueden hacer, y si yo dije eso acá es porque el Espíritu Santo está pidiendo, no solamente a mí, sino a todos nos pide eso. Porque bien decía la hermana, que nosotros acá, que vemos el pecado de la persona que está hablando acá, pero también eso a mí me daba el Señor. Yo ayer, por ejemplo, estuve hablando con la sierva y decía, ¿sabe qué? El Señor me dio este versículo que ve acá en la ofrenda y los diezmos. Y yo digo, no voy a darle, digo, porque no hay necesidad de esto. Le digo, me dice, sí, hay necesidad. Como Aarón, voy a terminar primero acá. En el 3:6 dice la palabra del Señor, dice, más si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Esa palabra sin defecto, ¿qué quiere decir la palabra sin defecto? Que tenían que llevar un animal sin defecto. Un animal que sea gordito, que camine bien, que esté enterito, que no sea tuerto, que no sea rengo, que no tenga defecto, ¿no? Y eso quiere decir confesar totalmente
la mezquindad que tenemos para la obra del Señor, totalmente nuestro pecado, sin defectos, no dejar nada sin confesar al Señor, todo, ¿sí? Todo lo que tenemos, lo que sentimos, tenemos que confesar al Señor, sin defecto, porque el defecto habla del pecado, el pecado deforma la fe, el pecado, la incredulidad deforma la fe, y cuando no hay una confesión total de pecado, entonces hay una deformidad en la fe. Si no hay un pecado que no confesamos totalmente, no se puede formar totalmente la confianza, la fe, la esperanza en el Señor. Entonces por eso que habla del animal perfecto. Entonces nosotros hoy tenemos que ir a la presencia del Señor a confesar totalmente nuestro pecado para que se pueda formar la fe, la confianza en el Señor, esa paz que viene del Señor, ese amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo puede. Entonces, ese animal sin defecto y se tenía que presentar al pueblo de Israel. Y eso ya es figura que un día va a venir Cristo a morir y a resucitar y nos iba a dar esta enseñanza para que hoy nosotros todo pecado llevemos a la cruz. Ahí en la cruz se ha consumido todo pecado, toda grosura, todo la patita, la cabeza, como dice, ¿no? Del cordero, que enteramente comerás el cordero, ¿no? Así enteramente tenemos que llegar todos los pecados, todo de pecado de incredulidad, de pereza, de cansancio, de abandono, de ira, de enojo, de contenciones que se levantan en nosotros, que no queremos hacer, que miramos el pecado de la persona que está en este lugar, y como decía, ¿no? De que la persona que está acá también tiene defectos. Como él contaba, tal cual como contaba el siervo del Señor ayer, cómo el Señor le está enseñando a él, y así también le quiere enseñar a ustedes, pero nada más que en nosotros vemos el pecado, y se ve el pecado cuando venimos a este lugar y escuchamos la palabra y recibimos la corrección y nos vamos confesando nuestro pecado y vamos humillándonos de ese pecado. Pero si no venimos a la palabra y no recibimos la instrucción, no recibimos la corrección y no nos vamos a confesar nuestro pecado, no vamos a ver nuestro pecado. Nuestros hijos se pueden destruir, nuestra familia se puede destruir y nosotros estamos totalmente dormidos. Bueno, el mundo es así, la vida es así, esta vida me tocó, esta vida es la que tengo que vivir, esta vida es... No, pero esa vida sí es Satanás. Nosotros tenemos que tener una vida ordenada. Yo, por ejemplo, como le contaba mi pecado, como ahora recién el Señor está despertando mi mente, como ahora recién puedo entender. Y no es la vida, esta vida me tocó vivir, esta vida la que me enseñaron, no. Es ahora lo que el Señor nos tiene que enseñar nuestro pecado. Como hablar de los diezmos de las ofrendas. Hablar de las ofrendas y de los diezmos, por ejemplo, ayer también el Señor me mostraba, ¿no? De un hermano, bueno, se fue y le dije al hermano cómo tenía que hacer él cuando trabaja, cómo tenía que ayudarle a la sierva del Señor. Bueno, ahora se queda en el hermano si lo hace o no. También tengo otra revelación para otra hermana. Y el sacerdote, dice en el 11, y el sacerdote hará arder eso sobre el altar de vianda, es de ofrenda encendida para Jehová. Vemos acá, por ejemplo, este versículo habla que el pueblo de Israel dice que llevaba un poquito de harina, un poquito de cereales y hacían ofrenda encendida en vianda. Y en vianda que habla de los alimentos, del alimento diario que uno consume, del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena. Eso habla acá este versículo. Y tal vez ustedes lo leyeron pero no lo entendieron. Pero como el Señor quiere hacer entender esa vida en el altar sobre la vianda, sobre esa ofrenda encendida que va, dice que el pueblo de Israel llevaba ese poquito de harina y lo mezclaban todo con aceite y lo tenían que hacer quemar, flor de harina encendida, para que ellos así de esa manera agradecían a Dios el plato de comida que consumían diariamente. El plato de comida que consumían diariamente. Ellos tenían que llevar ese sacrificio para dar agradecimiento al Señor de ese plato de alimento que ha consumido ese día. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta eso, ese plato de alimento que comemos ese día. No le damos gracias al Señor.
Gracias, Señor, porque tú has permitido, has tocado el corazón de mi hermana que traiga estos alimentos. Gracias, Señor, porque has tocado el corazón de mis hermanos, que traigan esta bolsa de alimentos para que podamos consumir. Y a veces no lo tenemos en cuenta. Para que el Señor toque más corazón y puedan traer más. Y que no haya necesidad de alimento de ese plato diario en la casa del Señor, sino que haya bendición hasta que sobre y abunde. Cuando venga uno de afuera, que haya alimento. Que viene uno de afuera y que haya un plato de comida para darle de comer, que haya algo para darle a estas personas que vienen de afuera. Como me contaba la sierva del Señor cuando vino este chico enfermito, que vino y llegó acá y se le tuvo que dar el plato de alimento, y si en ese momento no había. Por eso es que el Señor, hermano, le viene con la palabra y le pide y le insiste para que nos humillemos y pidamos perdón al Señor de ese plato, de ese alimento cuando se van a comprar. Acuérdense de la casa del Señor, acuérdense, no mezquinen para el Señor, no tengan esa mezquindad, sino humíllense, declaren al Señor, pidan perdón al Señor, porque acá hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Ustedes imagínense, si ustedes no se van a comprar un día en su casa, ¿qué van a comer? ¿Sí? Si hoy no se van a comprar, hoy no comen, ¿no? Y así, si ustedes no traen a la casa del Señor, acá no hay para comer. Eso tienen que pensar y tienen que humillarse y pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor de esa mezquindad que en la casa del Señor no hay alimentos. Le voy a contar un testimonio, por ejemplo, yo en la casa, en la otra iglesia cuando estaba, le contaba eso a Alejandra, ¿no? Cómo ellos tienen esa forma de manejarse, digamos, en la casa del Señor en cuanto a las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo eso. Allá, por ejemplo, cada hermano, la mayoría que trabajan, cobran mensualmente, ¿no? Se van una vez al mes y compran las cosas, y de ahí compran y traen cosas, y vienen una vez al mes con un montón de mercadería. Y ahí se hacía como un canasto que se hacía como, no me acuerdo cómo le pusieron ese nombre, entonces alguna mercadería se dejaba ahí para ese lugar y quedaba en la iglesia, y una parte se llevaba la pastora a la casa. Pero había una hermana, por ejemplo, que tenía muchos hijos, y el esposo no tenía un trabajo seguro. Entonces ella siempre, como tenía muchos hijos, necesitaba un paquete de arroz, un paquete de yerba, un paquete de azúcar. Entonces se le daba ese paquete de azúcar, y cuando ella compraba, cuando su marido trabajaba, reponía lo que había llevado a la casa del Señor. Y a veces, porque a veces necesitamos a veces un paquete de arroz, pidió un paquete de azúcar, y tenemos que ir a pedir al vecino. ¿No te pasa eso, Gladys, que a veces no tenéis, tú vas y le pedís a tu suegra? Oh, Ramacanda, oh, santo, gloria. Y así es, hermano. Así es. Y eso el Señor quiere enseñarles. Esa necesidad diaria que tienen ustedes también acá en la casa del Señor también hay acá en la casa del Señor eso. Y si ustedes, hermanos, nos traen para la casa del Señor, ¿quién los va a traer? Oh, santo. ¿Quién los va a traer? Dice que el Señor también puede usar a los impíos, al cuervo, dice la palabra del Señor. Pero si ustedes lo pueden hacer para testimonio, para que el Señor cuide su trabajo, para que el Señor cuide lo que le ha dado, como también venía la revelación el otro día de los autos, para que el Señor cuide los autos de ustedes, para que no venga un ladrón y se los lleve y quede en manos de los impíos lo que el Señor le ha dado a ustedes para servir en la casa del Señor. Por cuanto ustedes mezquinaron para el Señor no puede cuidar, entonces va a permitir un ladrón que venga y se lo lleve, y ya no tienen auto. ¿Y de qué le sirve mezquinar para el Señor lo que el Señor le ha dado, como decía David? Todo lo que tú me diste te lo doy, Señor. Todo lo que tú me diste te lo devuelvo, Señor. Y eso no hay en nosotros. No hay en nosotros, porque es grande la mezquindad. Grande la mezquindad, pero hay que humillarse y hay que pedir perdón al Señor esa mezquindad. Y pedirle al Señor, dame ese deseo porque no lo tengo. Dame ese deseo, Señor, para diezmar, para ofrendar, para traer para tu casa, para hermosear tu casa, para darle las necesidades a mis hermanos. En este frío, Señor, para que mis hermanos tengan con qué calentarse,
para que puedan tener, mis hermanos, para alimentarse. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Vemos acá en el 11, dice como, en el capítulo 6, versículo 11, como el pueblo de Israel dice que llevaba esa harina con ese aceite y quemaban esa vianda. Esa vianda habla de los alimentos, de la comida que ellos consumían. Por eso tenemos que leer la palabra y consultar con la sierva. Yo esto lo voy entendiendo porque voy leyendo y voy, le llamo por teléfono y estoy a veces una hora. Hablo con ella y me va enseñando tal palabra, tal lugar, así, tal cosa. Y ella me va instruyendo y me va enseñando la palabra, porque yo no puedo venir todos los días entre semana. Es imposible que yo llegue a este lugar. Es imposible que yo venga a la mañana a este lugar y después me vaya a trabajar. No puedo, porque entro 10:30 de la mañana a mi trabajo y salgo a las 7:30 de la tarde. Entonces me es totalmente imposible. Pero tuve una victoria, que antes yo ya venía los viernes y después Satanás me arrebató. Ahora de nuevo empecé a venir los viernes y para mí es un logro muy importante que yo esté acá en la casa del Señor los viernes a la noche. Es una victoria tremenda para mí, a través de pedirle perdón al Señor y que ordene. Estoy viniendo de nuevo los viernes a la noche a la casa del Señor. Y para mí es una victoria. Ahí yo puedo ver el poder de la cruz, que sí tiene poder cuando uno pide perdón al Señor. Perdón de la incredulidad a la palabra, incredulidad al perdón, incredulidad a la misericordia del Señor. Y también lo que quería tocar era un poquito de mirar el pecado del instrumento, ¿no? Porque es como que se le tiene muy en poco a los instrumentos del Señor. No lo hablo por mí porque yo no me considero instrumento, pero por ejemplo me mostraba mucho de Karina, de Javier. Más que nada a Karina y a Javier es como que se le tiene tan en poco, como que no le tienen en cuenta a ella como siervo del Señor, como que el Señor los ha puesto acá en este lugar, porque como miran el pecado de Karina, miran el pecado de Javier, y hay mucha murmuración, hay mucho manoseo, hay mucho menosprecio, hay de tener en poco a los siervos del Señor. Por ejemplo, yo vengo acá y hablo con los jóvenes, y le digo, no, consultar con Karina, y siempre hay uno que me dice, no, consultar con Noemí. ¿Por qué? En realidad ella es la mayor, digamos, conocimiento, pero el Señor lo ha puesto a Karina y a Javier. El Señor lo ha puesto a Karina y a Javier. No, porque Karina y Javier no saben nada. Sí, no saben la estatura y la medida del crecimiento de la sierva del Señor, pero ellos también van siendo instruidos de esta misma cruz y te van a aconsejar a su medida, a su estatura, van a ir aconsejando. No, preguntale a Noemí, ellos no saben nada. A su medida, a su estatura, te van a aconsejar, te van a instruir. O vemos, por ejemplo, mucho la maldad de ellos. Tenía un versículo acá en Levítico que hablaba y no lo encuentro ahora, que hablaba cuando Aarón y sus hijos, Aarón se fue a presentar el cordero para sacrificar por su pecado. Por su propio pecado, él se fue. Acá tengo, 4:13. Levítico 4:13. Pensé que lo había marcado. Acá está. Levítico 4:3. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre su cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Vemos acá que Aarón, siendo sacerdote, presentaba también su animal que el Señor le pedía a él para su pecado. Entonces quiere decir que el siervo del Señor también tiene pecado,
E inclusive, como estábamos hablando con la sierva, a nosotros se nos manifiesta mucho más fuerte todavía el pecado para poder sentir hasta dónde Satanás puede destruir, para que nosotros le instruyamos después al pueblo hasta dónde puede destruir el pecado. Como me quedó siempre grabado este versículo que decía Karina, que se levantará primero al sacerdote y luego se levantará la mano del pueblo. Primero ellos tienen que experimentar hasta dónde se manifiesta la maldad. ¿Y cómo no va a tener maldad? Se le va a manifestar, pero eso por su crecimiento ya, al sentirlo, se humillan y entonces tienen más dominio sobre ese demonio, no tanto como yo. Yo, por ejemplo, me enojo y se me levanta así el enojo porque no tengo todavía esa oración para poder dominar a ese demonio. Yo cuando me enojo se me manifiesta acá a la China porque es fuerte en mí el enojo. Tengo maldad, tengo enojo y así también. Cada siervo del Señor tiene que ir experimentando su pecado, tiene maldad. Y ellos al orar se humillan porque tienen más fe formada, más palabra, más autoridad. Entonces lo pueden dominar, ese es el dominio propio. Pero eso uno lo va teniendo a través del crecimiento, a través de la palabra, a través del trato, a través del tiempo, como siempre dice Karina. Siempre es a través del tiempo, ellos van experimentando y el tiempo y el proceso, el castigo, la humillación, la palabra, eso es lo que le va dando el dominio sobre ese demonio, sobre ese espíritu. Entonces nosotros queremos juzgar a la ligera, que no queremos ya recibir el consejo, ya no queremos tomar el consejo de los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque le vemos su pecado. ¿Cómo ellos nos van a instruir que la maldad o que el sexo, que las pasiones se puede destruir si ellos no lo han experimentado? Como siempre, una vez me acuerdo cuando recién vine acá, ahora lo puedo entender, cuando dijo una vez la sierva que cuando se manifiesta el sexo de las pasiones, hasta con un perro podemos andar. Hasta con un perro. Me asusté porque yo nunca, digamos, me pasó una cosa, nunca sentí una cosa así por un animal, pero yo digo, cuando se me manifiesta el sexo, y yo le decía a Alejandro, yo tengo 50 años, ¿qué sexo se me va a manifestar? Ya tengo 50 años, no. Y me decían así, no, se te va a manifestar, Rosa, porque eso es un espíritu, no tiene edad. Hemos tenido 80 años y podemos andar en pasión, en sexo. Y eso lo estoy entendiendo ahora, porque yo estaba tranquila, ya no tengo sexo, no tengo pasiones. Pero no, cuando se manifiesta y el Señor quiere enseñar hasta dónde te puede arrastrar ese espíritu, hasta dónde te puede llevar este demonio, te va a hacer sentir el Señor y va a sacar su presencia y se va a levantar Satanás y te va a llevar. Te va a hacer sentir hasta dónde puede llegar este demonio. Eso lo estoy entendiendo ahora. Lo estoy entendiendo ahora, y así también la maldad, así también el enojo, así también la ira, así también la contención, así también la mezquindad, así también la avaricia, así también la codicia. Y tenía más versículos para compartir, como también de Elías, que era hombre, dice, sujeto a pasiones, pero él oró fervientemente, dice. Y ese orar fervientemente, que es declarar al Señor esa incredulidad, ese imposible, Señor, para mí, que pueda sujetar ese espíritu de mezquindad, de maldad, de enojo, de ira, de odio, de rencores, de malicia, de sexo, de pasiones, de depravaciones. Tantos espíritus, tantos demonios que hay en nosotros, pero eso lo vamos entendiendo a través de la palabra. A través de la palabra vamos entendiendo cómo el Señor quiere que nosotros diezmemos, cómo el Señor quiere que ofrendemos, cómo tenemos que limpiarnos de ese pecado, cómo tenemos que trabajar ese pecado, ¿para qué? Para que hagamos con gozo y con alegría, como dice la palabra. De todo lo que tú me diste, te lo doy. Todo lo que el Señor nos dio, devolvámosle al Señor, y el Señor lo toma como un préstamo, y el Señor va a multiplicar lo que el Señor ya nos ha dado. Bueno, espero que ya haya sido bendición, entendieron un poquito del Levítico, cómo es la palabra del Señor, cómo así el Señor nos va hablando, nos va enseñando de hacer el sacrificio. Y bueno, hoy es el sacrificio, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, para que podamos nosotros confesar nuestro pecado. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Hoy ya no le presentamos ningún animal al Señor, sino le presentamos nuestro pecado, tomando la cruz. Perdóname, Señor, mi Dios. Le voy a invitar a los niños